Hoy en mi charluca de historia de Cantabria, para pasar el confinamiento, os voy a hablar del Nuevo Santander. El Nuevo Santander fue un reino, se denominaba así, un territorio que hubo en el virreinato de la Nueva España, que coincide con el actual estado de Tamaulipas en México y todo el sur del estado de Texas o Texas en los actuales Estados Unidos de América. En ese territorio hubo muchas poblaciones que se fundaron con nombres de Cantabria, porque bueno, pues la gente que promocionó la colonización pues eran gentes de aquí. Hubo Santander, bueno, el propio nombre del reino, Nuevo Santander. La capital se llamó Santander, estaba Soto de la Marina, estaba Reynosa, Laredo, Camargo, Santillana, Altamira y otras poblaciones. Esto fue debido a dos hombres importantes de la época, allí del México colonial, que fueron por un lado Juan Francisco de Güemes y Orcasitas, que fue el virrey, que era natural de Reynosa, y a José de Escandón y Helguera, que fue quien lideró la colonización del territorio. José de Escandón era natural de Soto de la Marina. Estos dos hombres, ya os digo, que fueron muy importantes en la vida del México colonial. Juan Francisco de Güemes, el virrey, fue natural de Reynosa y bueno, de joven ingresó en el ejército, como solía ocurrir en las familias nobles de la época. El mayor solía heredar la fortuna familiar y luego pues los siguientes hermanos o se hacían militares o se hacían curas, monjes. Entonces este eligió la carrera militar, tuvo una carrera militar muy exitosa, fue un hombre con un grado alto, llegó a brigadier y participó en todas las contiendas españolas de la época, desde la Guerra de Sucesión hasta las campañas de Italia, y luego fue gobernador de Cuba, fue gobernador y capitán general de Cuba, y más tarde, como os digo, estuvo en México, fue el virrey del virreinato de la Nueva España. Y entonces él favoreció pues, la colonización de los territorios, la expansión hacia los territorios del norte, hacia California, hacia Arizona, hacia Texas, porque eran zonas que eran partes del Imperio Español, pero que estaban poco pobladas. Una de esas zonas fue lo que se conoció más tarde como Nuevo Santander. Era parte en un principio de un territorio del reino de Nuevo León, pero había ahí una zona cerca de la costa que estaba despoblada y aparte la gente pues tenía miedo de ir para allá. Tanto los viajeros como los comerciantes intentaban evitarlo porque había muchos ataques de los ingleses por toda la costa del Golfo de México. Luego aparte había incursiones de los franceses desde la Luisiana, cuando aquel territorio era francés, porque intentaban anexarse todos esos territorios españoles, como os digo, tanto de Texas como del norte de México. Y luego aparte pues había tribus indias que no habían sido colonizadas, no estaban dentro de la vida cotidiana que ocurría allí en el México colonial, y entonces pues también atacaban a cualquiera que pasara por allí. Fue a partir de la llegada de Juan Francisco de Güemes, que fue el virrey, que promocionó en 1746 la colonización de ese territorio. Y ahí entra en juego pues, el otro personaje del que os he hablado, que es José de Escandón, que era natural de Soto de la Marina, como os dije, que él ya de muy joven, de chaval, emigró a México y allí pues, se alistó en la caballería de Mérida y rápidamente ascendió porque estuvo combatiendo
por toda la costa del Golfo de México las incursiones inglesas y al mismo tiempo participó por todas las zonas de México en la pacificación de los indios. Él tuvo un primer contacto con los apaches que se habían pacificado y estaban haciendo una vida muy normal dentro de la vida social que existía allí en México, y aprendió a tratar con los grupos indígenas, sabiendo que precisamente el buen trato y haciendo que esas poblaciones se integraran dentro de la vida colonial, pues era más beneficioso para todo el mundo, para ellos, para los españoles y para los mexicanos ya mestizos. Luego pues le tocó reprimir a ciertas tribus de más al norte que andaban en guerra. El asunto del Nuevo Santander, que fue el territorio, se desgajó del Reino de Nuevo León, como os dije, y en un primer momento lo llamaron el Seno Mexicano, y luego ya, precisamente porque estos dos personajes eran cántabros, pues lo llamaron Nuevo Santander. Aquí se hizo una campaña que dirigió el propio José Escandón de publicidad, llamando a la gente para colonizar ese territorio. Les daban ciertos privilegios, tierras y demás, y entonces consiguió un gran éxito de gente que le siguió y fueron hacia toda esa zona, que era una zona muy extensa, como os digo, todo el estado actual de Tamaulipas y todo el sur y la costa de Texas. Entonces, pues bueno, fueron llegando y fueron fundando pueblos y ciudades, ya os digo, 25 ciudades, y luego una serie de poblaciones menores que tenían diferente tamaño poblacional. Allí empezaron a hacer un comercio activo, al haber población ya asentada, un comercio activo tanto en tierra como por mar. Abrieron un puerto y bueno, pues la gente que se asentó allí tuvo una vida bastante buena en cuanto se asentó ya la gente, por lo que os digo, por el comercio y porque empezaron a hacer una cosa que no se había hecho primero, que fue el pastoreo de ganado vacuno, o sea, de vacas en extensión. Eran rebaños trashumantes con jinetes que los pastoreaban por las grandes llanuras del norte de Tamaulipas y de Texas sobre todo, y fueron los que inventaron ese tipo de pastoreo masivo. Los rebaños sumaban más de 1 millón de cabezas de reses, y fueron los precursores anteriores a los cowboys americanos. De hecho, allí en Texas, José Escandón tiene en varias poblaciones tiene estatuas y le reconocen como el inventor vamos a decir, de ese tipo de pastoreo extensivo y precursor de los cowboys, como os he dicho. Aparte ya de lo del ganado, pues el comercio. Estuvieron dando salida a sus productos, a la carne y a sus productos de la tierra, y luego aparte pues por medio de lo que os digo, por puertos que crearon allí en la costa, pues comerciaban con otros puertos asentados del México, de allí del virreinato de la Nueva España, como era Veracruz, que era una ciudad importantísima. El propio José Escandón hizo una gran fortuna con todo esto del ganado y del comercio, y llegó a tener una fragata propia. ¿Qué ocurrió? Pues que se ganó evidentemente muchas envidias y le empezaron a acusar, sobre todo los curas, los jesuitas en su mayoría, le empezaron a acusar de que si esclavizaba a los indios, cosa que estaba totalmente prohibida, como sabéis, por las leyes de Indias, que si se aprovechaba de los trabajadores para las minas y para los campos, y que estuvo haciendo contrabando con los ingleses, que eran los enemigos, cosa que él había estado combatiendo, ¿no?
Entonces, bueno, cayó en desgracia y él, que le habían nombrado precisamente por haber colonizado todo este territorio de una manera muy exitosa, le habían nombrado primer conde de la Sierra Gorda, pues le quitaron el título y le quitaron todo lo que tenía y cayó en desgracia y murió en el olvido. Pero como estas cosas que suelen ocurrir aquí en España con personajes de estos que se hacen famosos y por envidia les derriban, pues al cabo de 5 años fue exonerado de todo, cuando hubo un cambio de virrey y de reinado y de estas cosas, se demostró que el hombre era inocente de todo lo que se le había acusado, pero bueno, a él ya no le podían resarcir porque había fallecido. Pero, sin embargo, sus hijos y herederos consiguieron ostentar de nuevo el título del conde de la Sierra Gorda y consiguieron recuperar sus tierras y sus propiedades. Por otra parte, Juan Francisco de Güemes, el virrey, pues después de una carrera exitosa allí en México, que había intentado modernizar el territorio y hacer obras públicas y bueno, pues una serie de cosas buenas para la zona, pues regresó a España y llegó a ser capitán general de los ejércitos reales y gentilhombre de la Cámara del Rey. Llegó a lo máximo que un militar puede llegar, pudo llegar en aquella época. Su hijo, que se llamó Juan Vicente de Güemes, fue el segundo conde de Revillagigedo, porque a su padre le habían, uno de los títulos que le habían dado era el de conde de Revillagigedo, pues fue segundo conde de Revillagigedo y fue también virrey en México, pero más tarde, entre 1789 y 1794. Y esto que os he contado es la razón por la que en esas zonas de México y del sur de los Estados Unidos pues hay poblaciones con nombres de lugares de Cantabria.